viviendo en Twitter a nivel tecnológico y vamos a poner el foco en la tecnología en los próximos minutos, no solo en Twitter, vamos a hablar un poquito también en términos generales de qué podemos esperar ahora de las cotizadas tecnológicas en estos instantes. Y saludo a Rodrigo Sebastián Águila Bahamonde, es representante en Chile de Rankia. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente aquí contigo, Marta. Bueno, Rodrigo, dibújanos un poco la escena, la fotografía general. Venimos ahora de una presentación de resultados por parte de las grandes firmas tecnológicas que no ha sido ni mucho menos positivo. Alejado de ello, hemos visto un pronóstico bastante negativo por parte de algunas de ellas respecto a qué podemos esperar de este último trimestre del año. Bueno, Apple, por ejemplo, tuvo un buen desempeño el día que publicó resultados, quizás porque ya las malas noticias nos las había dado antes. Recordemos, ya había anunciado pues recortes en su producción del iPhone 13 al percibir una menor demanda. Amazon, todo un gigante del e-commerce que ahora va a vivir su gran época de descuentos con el Black Friday, con el Cyber Monday, ha dicho que este trimestre de temporada navideña no va a ser ni mucho menos tan positivo. Vemos a unos inversores que dudan, por ejemplo, sobre la capacidad de Facebook para apostar fuertemente por el metaverso. Es más, ponen en duda muchas de las inversiones fuertes que ha hecho Facebook en este sentido. Tenemos esta compra de Elon Musk en Twitter con este severo recorte de plantilla. Si dibujamos ahora mismo la fotografía general de estas cotizadas tecnológicas, ¿cómo lo estás viendo? Pues yo creo que es mucho más pesimista de lo que realmente como yo lo analizo. A ver, hay compañías que de verdad sí tienen un foco bastante rojo. En el caso de Meta, Meta sí la tiene muy complicada. Lo que yo he analizado en las últimas semanas y en los últimos días con Meta es una situación muy compleja, incluso teniendo una perspectiva ni siquiera a corto plazo, sino que una perspectiva a muy largo plazo, analizando a nivel técnico, con gráficos semanales, etcétera. La situación es que el precio de Meta no está encontrando piso. Y al no encontrar piso significa que la cotización todavía puede ir cayendo mucho más. Esto no es un buen augurio para la compañía, para el gigante de Internet, el gigante azul. Y por supuesto que también responde un poquito a las críticas por parte de los inversionistas en cuanto a todo este proceso de transformación que está viviendo Meta, más conocido, ¿no?, como Facebook, que no ha tenido mucha claridad. Es el tema del metaverso, se ha quedado más como un verso hasta el punto actual que como algo realmente tangible. Por otra parte, hay compañías, como bien mencionabas tú, como Apple o Amazon, que la verdad que están siendo muy castigadas por el mercado, pero básicamente es de acuerdo a mi análisis, es más por el contexto a nivel macroeconómico, con la subida de tipos de la Fed, obviamente la desconfianza con el tema de la inflación, todo lo que conocemos, más allá de por una situación específica propiamente tal de las empresas. Si bien es cierto, la situación en este momento de Amazon es una caída bastante pronunciada a una cotización que veníamos viendo que viva literalmente hace muchos años como una vela hacia el alza, a nivel de fundamentales la compañía sigue siendo tan poderosa como siempre, es decir, no ha habido un daño estructural y podría encontrar prontamente una especie de piso para que vuelva a buscar su máximo histórico. Por supuesto, lo que yo creo es que la velocidad del pronunciamiento de su alza no va a ser tan vertical como antes, porque toda esta situación de desaceleración económica también viene un poquito a ordenar la velocidad del incremento de las empresas, sobre todo las tecnológicas, que fueron las grandes beneficiadas durante la pandemia por la gran inyección de liquidez que ya conocemos por parte de la Fed, y no solamente de la Fed, sino que también de otros bancos centrales a nivel mundial, pero principalmente aquí de la Fed. Entonces yo creo que el mercado simplemente se está ordenando, aquí no hay ninguna catástrofe, los mercados siempre se tienen que ordenar para llegar a sus puntos acordes. Si lo vemos igual con una radiografía del Nasdaq o a nivel de índice, lo estamos topando con la misma situación. O sea, de hecho la situación del Nasdaq es muy interesante porque nos encontramos justo por sobre el 50% del retroceso Fibonacci a nivel histórico, lo cual nos está dando un punto bastante interesante de impulso y que podríamos empezar a ver una corrección, digamos, ir recuperando un poquito de esta caída fuerte que tuvo, obviamente reflejando el nivel general de las compañías que cotizan en este índice. Y en el caso de Tesla, bueno, vamos a hablar un poquito de Twitter. El caso de Twitter es muy interesante. Bueno, primero que todo, se deslista de la bolsa. Elon Musk quiere manejar esto de una forma bastante complicada, muy polémica. Sabemos que Elon Musk es un personaje
muy llevado a su idea, muy polémico, ya lo hemos conocido incluso con muchas de sus situaciones que lo han puesto incluso con amenazas por parte de los reguladores norteamericanos. Y estas prácticas, estos cambios en Twitter que está haciendo, cambiando la base directiva, haciendo ya despidiendo empleados, generando mucha controversia y cambiando bastante la cultura. Vamos a ver realmente, estoy seguro, un cambio de cultura en Twitter, como también un cambio totalmente de foco. Y eso, por supuesto, a algunas empresas que no les gusta esta mirada quizá tan autoritaria de Elon Musk, lo están castigando saliéndose. Sin embargo, Twitter es importante que sea una empresa rentable y creo que Elon Musk tiene clarito eso y es lo que va a buscar y yo creo que conociéndolo lo va a conseguir en el corto plazo. Así que yo creo que estos cambios van a ser, por supuesto, quizás muy fuertes, pero bastante necesarios y yo creo que Twitter va a andar bastante bien como empresa, que obviamente la vamos a extrañar a nivel bursátil, que yo creo que va en general a andar bien. Lo veo más complicado en el caso de Meta, yo creo que si Meta no cambia su paradigma que tomó los últimos meses, podría seguir cotizando en precios incluso más bajos que los actuales. Es curioso porque además en el caso de Meta podríamos hablar incluso de algunos intentos desesperados por conseguir de nuevo cierta cuota de mercado importante, ¿no? Sí que es cierto que Facebook como red social se mantiene fuerte en algunos países, pero por ejemplo en algunos países europeos, y cito el caso de España, no sé cómo estará en Chile, pero al menos en el caso de España vemos cómo es una red social que ha quedado ya relegada a un segundo plano, incluso quizás sea mucho, a un tercer o cuarto plano. Realmente ya no es una red social demasiado relevante y realmente lo que más le está surtiendo a Facebook son aquellas redes que no son propias, sino que han sido adquisiciones muy inteligentes, como es el caso de WhatsApp o como es el caso de Instagram. Es más, con Instagram ahora tiene también algunos serios retos por delante porque TikTok le puede comer mucho terreno, lo saben y de hecho por eso también están intentando encauzarla pues por el lado de los vídeos de corta duración que ahora mismo son los que están teniendo la gran demanda, ¿no? Esos vídeos más rápidos, más sencillos, que hemos visto cómo TikTok consigue mantener enganchado al consumidor y que no pueda salirse de la app precisamente porque tras un vídeo hay otro y son de un consumo totalmente fácil. Es una fórmula de éxito. Instagram, Facebook, en este caso Meta, lo sabe y ha replicado. Veremos hasta qué punto con éxito como para desbancar a TikTok, porque por el momento no está desbancando a TikTok. Por tanto, es bastante interesante ver esto y la posición que tiene en estos momentos Meta. En el caso de Elon Musk, me llamaba la atención, Rodrigo, que nos decías, yo sí que creo que Twitter va a conseguir ser rentable bajo la batuta de Elon Musk. ¿Crees que Elon Musk tiene ahora mismo muchos críticos sobre él? Porque tenemos que tener en cuenta que Tesla en un principio tardó bastante tiempo en conseguir ser rentable. ¿Se espera que, por ejemplo, Twitter pueda tardar también ese tiempo? Elon Musk tiene ahora mismo también un reloj sobre sus espaldas de cuenta atrás. ¿Cuál sería el tiempo límite con el que contaría él para al menos conseguir mostrar al mercado unos resultados que convenzan? Bueno, primero un poquito la historia de Elon Musk, que tiene, para los que no se han dado tiempo de leer su biografía, es muy interesante. Si nos vamos hacia atrás, cuando él vendió su participación, bueno, obtuvo, digamos, digamos, las ganancias por la venta de su participación en PayPal, compañía que fue cofundador, él automáticamente se convirtió en un millonario y podría literalmente irse a vivir, no sé, a una isla paradisíaca y no trabajar nunca más en su vida, no, digamos, no preocuparse por nada. Sin embargo, Elon Musk es una persona, es un emprendedor nato y que no le teme los riesgos y se metió con un gran proyecto que era SpaceX. Tesla también, es decir, Elon Musk toma riesgos que podrían ser para el mundo de nosotros los inversionistas y también los gestores, que podrían ser totalmente fuera de la norma. Y es lo que está haciendo con Twitter. Por supuesto, él confía muchísimo en él mismo. Si hay una persona que tiene una autoconfianza impresionante, es justamente Elon Musk. Y eso, obviamente, a veces se toma como desde el punto de vista de arrogancia, ¿no? Yo creo que Elon Musk tiene muy clarito el camino de Twitter. Sabemos que esta conversación del proceso de compra y venta de Twitter venía ya hace tiempo, con muchas polémicas, dicho sea de paso, porque hubo un momento que había dado un paso para atrás Elon Musk. Entonces, por tanto, no es que Twitter haya aparecido ayer como idea para Elon Musk, sino que él conoce muy bien el funcionamiento de la red social, donde él es muy activo, y tenía muchas críticas acerca del modelo de moderación, básicamente, que tenía la red social, incluso el caso de Donald Trump, donde había sido, digamos, baneado básicamente.
y él quería hacer esos cambios, ya los había anunciado, sin por supuesto ser propietario de la red social. Así que yo creo que él tiene muy clarito en la ruta, la hoja de ruta que tomar. Vamos con el ejemplo de Tesla. Tesla es una compañía que, si bien es cierto, ha tenido igual por temas de consideraciones de general del mercado, un mercado de renta variable que ha sido muy castigado por la subida de tipos de la Fed y la inflación, que viene empujado por necesidades de contener la inflación para llegar a la meta del 2% que todos sabemos. Bueno, Tesla es una compañía que hoy día se encuentra en una posición muy interesante, se está cotizando más o menos en los 220 pesos al precio actual. Yo el día martes, hace unos días atrás, el curso de mercado de Swissquote Bank hizo un análisis bien detallado de Meta y la verdad que perdón, de Tesla, y la verdad que la situación es muy interesante porque justamente se encuentra en una posición del 50% de retroceso Fibonacci a nivel general, lo cual le da un posicionamiento muy interesante para irse al alza. Entonces, yo creo que compañías que han tomado, que Elon Musk ha tomado, las ha llevado al éxito. Y no creo que sea muy distinto con Twitter, a pesar de todas las controversias y puntos en contra que pueda tener por parte de algunas empresas grandes que podrían dejar de ser sus anunciantes, pero llegarán otras. O tendrán que simplemente acomodarse, ya que es una red social altamente utilizada, donde finalmente todo el mundo quiere tener visibilidad. Otro punto polémico creo que es interesante, no sé cómo tú lo piensas, el tema del cobro por la cuenta verificada. Habla de $8 mensuales, me parece una cifra algo exagerada, pero ya hay mucha polémica respecto a eso, por ejemplo. Nos quedamos con todas esas claves. Muchísimas gracias por habernos acercado el panorama que vemos en estos momentos en el sector tecnológico. Rodrigo Sebastián Aguilar Bahamonde, representante en Chile de Rankia, un placer. Un placer. Nos quedamos nosotros con estas claves.